Muy buenas tardes o buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy. Soy Alejandro Franco de Midas Latinoamérica y nos sentimos muy emocionados de tenerlos esta noche con nosotros para disfrutar de un nuevo espacio de comunidad. Antes de comenzar con este webinar, quisiera confirmar que el audio y el video se está proyectando de forma correcta. En la parte superior derecha de sus pantallas encontrarán el panel de interacción. ¿Me podrían confirmar, por favor, con una manito arriba que todo se escucha y se ve de forma adecuada? Tenemos un espacio para confirmar esto. Ok, perfecto, perfecto. Ya alguno de ustedes ha levantado la mano, así que estamos listos para comenzar. Esta tarde tenemos un espacio pensado exclusivamente para nuestros usuarios. Vamos a repasar cuáles han sido las actualizaciones claves que ha traído consigo Mida GTS NX en los últimos años y cómo estas mejoras les ayudarán a ustedes tanto en capacidades como en rendimiento a la hora de desarrollar sus proyectos. Antes de entrar como un poco en materia, vamos a hacer un breve repaso sobre nosotros. Actualmente tenemos más de 22.000 usuarios ubicados en 120 países alrededor del mundo, los cuales son atendidos mediante 10 oficinas regionales y 35 distribuidores. Nuestra presencia en América, tenemos 3 oficinas regionales, una en Nueva York, otra en la ciudad de Medellín y otra más en Ciudad de México, donde damos soporte a más de 500 compañías para toda Latinoamérica. Bueno, ¿y cuál es esa historia que nos respalda? Pues Midas nació en 1989 en Seúl, Corea del Sur, como un desarrollo dentro de uno de los principales productores de acero, el grupo POSCO. En 1996 nace Gen, Midas Gen, nuestro software de análisis y diseño de edificaciones y estructuras generales. En 2001 se crea Midas Civil para el análisis y diseño enfocado en puentes, todo el sector de la infraestructura. Y para 2005 nace Midas GTS para análisis geotécnicos en 2D y 3D. En 2015, Midas GTS sufre una actualización mayor y pasa a ser Midas GTS NX como New Experience, una nueva versión del programa, que es lo que actualmente tenemos en el mercado para todo nuestro sector de la geotecnia. Actualmente contamos con 152 compañías en América Latina que son usuarias de nuestro software MIA GTS NX. Y aquí les queremos compartir un breve resumen de la distribución de estos usuarios de MIA GTS NX en la región, siendo Colombia y México los países donde mayor presencia tenemos actualmente. Y nuestra misión como MIAS Latinoamérica es seguir expandiendo la participación en la región, llegando a cada uno de los ingenieros que necesitan esta solución que nosotros ofrecemos con un producto tope y un servicio de acompañamiento bastante eficiente. También quiero mencionarles algo muy importante y es que tenemos convenios universitarios con las diferentes universidades de países, universidades muy top. Si alguno de ustedes actualmente tiene algún vínculo con la universidad y le interesa establecer una alianza con MIAS, le pido el favor de contactarme. En esas alianzas se provee a los estudiantes de cualquiera de nuestros software en su versión académica. Y esta es la apuesta de la compañía pensando en los ingenieros del futuro, las próximas generaciones de ingenieros. Estas son algunas de las principales compañías que son usuarias en México. No podemos pues incluirlos a todos, pero quisimos poner algunos de México. Aquí queremos compartirles algunos de nuestros usuarios en Colombia. Son grandes compañías, cada uno de ustedes es muy valioso para nosotros y los proyectos que desarrollan son para nosotros un motivo de orgullo, claro que sí. Acá también tenemos usuarios de Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Panamá y Costa Rica. A todos ustedes, muchas gracias por confiar en Mías. Esperamos seguir siempre generando espacios y generando soluciones que para ustedes sean, bueno, un motivo también de orgullo y respaldo de nosotros como compañía. Les comento un poco sobre los próximos eventos. Entre el 5 y el 8 de noviembre, Mías estará presente en el Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, el cual se llevará a cabo en Armenia, Colombia. Y paralelamente estaremos el 7 de noviembre en la ciudad de Cali, también en Colombia, para el Congreso Colombiano de Geotécnica. En ambos espacios tendremos un stand, tenemos descuentos y tenemos sorpresas para ustedes, así que los animo y los invito a que nos visiten en ambos eventos.
Asimismo, el 12 de noviembre vamos a tener un nuevo espacio de webinar enfocado también en Midas GTS-NX, donde vamos a tratar las cimentaciones profundas utilizando la herramienta. Así que también muy invitados para que se registren y nos acompañen también en este nuevo espacio. Acá ya vamos a tener un espacio mucho más aplicado en el uso de la herramienta. Les quiero presentar entonces a nuestra ingeniera que estará a cargo del webinar de esta noche. Les hablo de Lucera Rivas. Ella es ingeniera civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en ingeniería con énfasis en geotecnia por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con más de 8 años de experiencia en modelización numérica en simulación de proyectos geotécnicos diversos como excavaciones, túneles, cimentaciones, taludes, terraplenes. Lucero nos acompaña desde la oficina de la Ciudad de México y le agradecemos, por supuesto, por acompañarnos esta noche en este espacio de webinar. Y finalmente, bueno, quien les habla, Alejandro Franco, soy el asesor comercial para usuarios. Es para mí un gusto poder acompañarlos también esta noche y ante cualquier inquietud, duda, lo que necesiten, el chat está habilitado para que publiquen las preguntas y si tienen alguna inquietud adicional, comparto mi correo y mi número de WhatsApp para que se sientan libres de escribirme en caso de que tengan preguntas adicionales. Nuevamente, entonces, agradecemos la confianza de ustedes por creer en Midas, por creer en Midas GTS NX. Esperamos entonces que lo que les vamos a presentar esta noche les dé una luz sobre cómo se ha desarrollado el programa, qué son las implementaciones que tenemos y cómo esas implementaciones les van a ayudar a ustedes en el desarrollo de todos los proyectos. Mil gracias de parte de todo el equipo de Mías y ya podemos proceder entonces con Lucero para que ya ella se encargue desde la parte técnica del programa. Muchas gracias, espero que lo disfruten y cualquier cosa estoy acá pendiente tanto del chat como del WhatsApp y del correo. Lucy, adelante. Franco, muchas gracias. Ingenieros, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar. En él conocerán las principales herramientas implementadas en Midas GTS NX desde el 2015 hasta la actualidad. Muchas de estas herramientas están diseñadas para optimizar la generación de geometría, la conexión de las mallas, los casos de análisis y brindar otros beneficios adicionales. Recordemos que Midas GTS NX es un software basado en el método de elemento finito, adecuado para resolver diversos proyectos geotécnicos, ya sea de forma bidimensional o tridimensional. Entre estos proyectos podemos resolver cimentaciones profundas, ya sea columnas de grava, perfiles de acero o alguna otra sección compuesta, túneles, procesos constructivos o cómo va a afectar el túnel a estructuras adyacentes, análisis dinámicos de interacción solo-estructura, presas considerando el flujo, estabilidad de taludes y excavaciones para la simulación de procesos constructivos. Estos son todos los tipos de soluciones incluidos en Midas GTS NX, ya sea estáticos, lineales o no lineales, por etapas constructivas de esfuerzos, flujo, semiacoplado, esfuerzos, flujo y estabilidad. Una nueva actualización que incluye esfuerzos, flujo, estabilidad y tiempo historia no lineal, análisis de consolidación, esfuerzo y flujo totalmente acoplado y esfuerzos más tiempo historia no lineal. Cuando no es necesario simular el proceso constructivo, existen otro tipo de soluciones, ya sea de consolidación, de estabilidad, mediante 3 métodos, SRM, LEM o SAM, que también esto lo podemos hacer como análisis directo o análisis por secuencia constructiva. Los análisis dinámicos de valores propios, modal espectral, análisis tiempo-historia, lineal o no lineal y análisis lineal equivalente. Para la parte de flujo, considerar el flujo establecido o flujo transitorio. El módulo de acoplado nos va a permitir interactuar dos tipos de análisis, por ejemplo, el tiempo-historia más estabilidad o el análisis de esfuerzos, flujo y estabilidad. Ahora, vamos a comenzar a ver las actualizaciones respecto a cada uno de los años, comenzando con la referente al 2014. En el preprocesamiento
se incluyó la función Repair Shape. Cuando tenemos en la geometría formas atípicas o inexactas, esta función encuentra y modifica errores geométricos de manera automática. Generalmente, utilizamos esta herramienta cuando no se logra la conexión de las mallas. También es importante que verifiquemos cómo esta función está realizando la modificación geométrica para determinar que no implique un cambio significativo en las secciones que estamos trabajando. Otra función es Remove Manual. Esta se utiliza para modificar puntos, bordes o superficies, ya sea mediante la eliminación o la fusión de los elementos. Además, con la pestaña previa, la de Auto, se pueden encontrar y eliminar caras o bordes que tengan un valor inferior al valor definido. Esto es útil cuando se importan geometrías con líneas o superficies muy pequeñas. Respecto a la parte de análisis, se incluyó el modelo constitutivo Hardening Soil, considerando la rigidez a bajas deformaciones. Este modelo simula la pérdida de rigidez ante un movimiento cíclico. Este modelo se implementa utilizando Moore-Coulomb modificado y un modelo superpuesto de pequeñas deformaciones. Y básicamente requiere dos parámetros adicionales: el módulo de corte inicial o módulo de muy pequeñas deformaciones y la deformación a partir de la cual el módulo de corte ha disminuido al 70% de su valor inicial. Otro modelo constitutivo que se incorporó es Soft Soil Creep. Este modelo se utiliza para describir el comportamiento de arcillas y limos que experimentan fluencia, es decir, una deformación lenta y progresiva con el tiempo, por lo que pues, es adecuado para simular la consolidación secundaria. Este modelo se basa en la teoría unidimensional de la fluencia, pero está expandido a 3 dimensiones para utilizarse en elementos finitos, donde el comportamiento dependiente del tiempo sea crítico. Utiliza parámetros de falla similares al modelo Moore-Coulomb y la rigidez depende del esfuerzo o dependiente del esfuerzo se puede estimar a partir de los índices de compresión y recompresión. También se incluyó una opción para considerar los efectos geométricos no lineales. En los análisis de esfuerzos, em, también en el completamente acoplado y en el de estabilidad de taludes. Esta herramienta es útil en análisis con grandes deformaciones, ya que la relación entre la carga aplicada y las deformaciones no siempre es proporcional. Esta opción permite considerar la no linealidad de cargas, donde la dirección y la magnitud de la carga cambia a medida que se producen deformaciones, afectando el comportamiento del sistema. Y la presión de poro se actualiza automáticamente en función de la deformación. Y bueno, puede ahí activarse esta opción o no, dependiendo del tipo de análisis. Respecto al postprocesamiento, el usuario puede exportar múltiples secciones transversales de un modelo tridimensional a Midas SolidWorks o también puede ser a la misma plataforma de GTS NX. La sección exportada se utiliza pues como geometría para generar la malla del modelo bidimensional, ya sea en SolidWorks o en GTS, facilitando la comparación de resultados entre la forma tridimensional y bidimensional. Otra de las funciones que se incorporaron en esta versión del 2014 fue el reporte de manera tridimensional en PDF. El usuario puede generar automáticamente un informe en PDF de manera 3D. Este informe incluye información del modelo, ya sea materiales, geometría o la malla, y pues también los resultados. Esto puede ser como una animación respecto a la secuencia constructiva que se esté simulando. El cliente tendrá mayor interacción con los resultados sin necesidad de contar con el software Midas GTS NX.
Listo. Para el 2015 se incluyeron distintas herramientas y las referentes al preprocesamiento consisten en incluir un sismo artificial. Esta función permite simular condiciones de sismo artificiales usando los datos espectrales del diseño que están integrados en GTS-NX, como los que corresponden a la NSR10, entre otros criterios. La envolvente para la variación de la aceleración es de tipo trapezoidal y el usuario deberá ingresar el número máximo de iteraciones, la aceleración máxima del sismo artificial y la relación de amortiguamiento para calcular los datos espectrales. Otra de las funciones es Free Field Element. Cuando se realiza un análisis dinámico, las ondas pueden experimentar un efecto de rebote, por llamarlo de alguna forma, debido a las dimensiones del modelo. Para evitar este problema, se ha incorporado elementos de campo libre que permiten simular un suelo infinito en la dirección del sismo o establecer fronteras absorbentes en los extremos, las cuales eliminan el efecto de rebote de las ondas. Para las fronteras que simulan suelos infinitos, el usuario debe especificar un factor de escala que determine cómo se va a comportar el suelo infinito. En el caso de las fronteras absorbentes, es necesario definir los grados de libertad en los que se restringirá el efecto de las ondas del suelo. Para la parte del análisis, se incluyeron y, en su caso, mejoraron algunos modelos constitutivos. Bueno, en realidad los que tenemos ahí como en amarillo, pero nada más les voy a mostrar o ejemplificar un poquito más los principales que estaríamos utilizando en la mayoría de los proyectos de geotecnia. Por ejemplo, el modelo de von Mises, utilizado para definir el comportamiento de materiales dúctiles, estableciendo que la afluencia ocurre cuando el esfuerzo cortante alcanza el valor umbral. Este tipo de modelo es aplicable en elementos truss, elementos embedded truss, que pues, nos ayudan a simular los anclajes y también para la simulación de lo que son los pilotes de acero. Otro modelo comúnmente utilizado sería el Hawk-Brown generalizado. Este permite simular el comportamiento del macizo rocoso fracturado. En GTS-NX es posible ingresar los parámetros MB, S y A, o se puede calcular automáticamente ingresando los valores de MI, el índice de resistencia geológica y el grado de alteración. Otro modelo constitutivo también muy utilizado para los proyectos geotécnicos en arcillas sería Soft Soil, que es un modelo utilizado pues, para simular, como bien les comentaba, el comportamiento de suelos arcillosos que estén normalmente consolidados o cerca de ese estado. Este modelo se centra en representar el comportamiento no lineal de suelos blandos, capturando principalmente la relación entre la deformación volumétrica y la presión efectiva media a través de una función logarítmica. Comparte ciertas características con el modelo Camp-Klein modificado, ya que ambos consideran la rigidez dependiente del esfuerzo. Otro modelo constitutivo también es el VC-SAND modificado, que permite simular el comportamiento de la arena durante el fenómeno de licuación bajo condiciones de carga, especialmente pues, en eventos sísmicos. Este modelo se basa en la teoría del esfuerzo efectivo y permite realizar análisis no lineales en un estado de esfuerzos tridimensionales. En el modelo, el comportamiento de la arena se describe a través de una combinación de comportamiento elástico no lineal y comportamiento plástico. Una característica distintiva es su capacidad para considerar el efecto de la densificación del material bajo cargas cíclicas. Continuando con la parte del análisis, tenemos el análisis de esfuerzos más tiempo historia no lineal. Este tipo de análisis se incluyó en esta versión y permite realizar una evaluación particular del estado de esfuerzos del suelo, ya sea por el peso propio de los materiales o por el historial de esfuerzos acumulados durante el proceso constructivo. Esto se realiza antes de ejecutar el análisis de tiempo-historia, que correspondería a la última etapa constructiva.
Otra función es la contracción. Esta herramienta permite simular una pérdida de volumen alrededor del revestimiento de un túnel excavado con una TBM. Es decir, esta sería solo aplicada para túneles circulares. Para especificar la contracción, se debe ingresar un valor de contracción como un porcentaje de la deformación esperada. Es posible considerar la contracción en la dirección circunferencial del túnel o en la dirección de excavación del túnel tridimensional. Además, en modelos tridimensionales se puede establecer una profundidad de referencia desde la cual se inicia el cálculo de la contracción en la dirección de la excavación. Y en el postprocesamiento lo que se incluyó es la función flow quantity. Con esta herramienta es posible calcular el flujo en un análisis seleccionando los nodos, definiendo líneas o seleccionando planos de corte. Estas dos últimas opciones se incluyeron en versiones futuras, pero bueno, aquí hago mención de una vez de la función como actualmente la tenemos en la 2024. Para realizar el cálculo, inicialmente se elige el caso de análisis y la etapa, y al presionar el botón de calcular se obtendrá automáticamente el flujo de cada nodo, donde los valores positivos indican la entrada y los negativos la salida. Toda la información registrada se almacena en una lista, desde la cual se puede modificar, eliminar o combinar los cálculos de manera bastante sencilla. Listo. Pasamos a el año 2016. En esta versión, dentro del preprocesamiento, se incluyó o se mejoró más bien la función CheckMeshTopology, que permite validar la conexión entre las diferentes mallas definidas para el modelo. Pueden activarse ciertas mallas del modelo para verificar la conexión de manera local y asegurar que todos los elementos estén correctamente conectados. Ahora también es posible exportar a un archivo de Excel los datos de longitud, área o volumen de los elementos 1D, 2D y 3D utilizados en un análisis por etapas constructivas, diferenciando entre los elementos activados y desactivados para cada una de las etapas. En el análisis se incluyó el modelo S-Clay 1S. Ustedes saben que la arcilla presenta una anisotropía en la estructura de sus partículas debido a los procesos de deposición y consolidación. A medida que se deforma, esta anisotropía cambia, lo que provoca una reorganización de las partículas y altera el contacto entre ellas. Este modelo generalizado considera estos cambios de anisotropía y el endurecimiento rotacional. Además, incorpora la desestructuración, un fenómeno en el que los enlaces entre partículas se debilitan con la deformación plástica. A diferencia del modelo original, que asumía un esfuerzo triaxial, el modelo generalizado también considera el estado general de esfuerzos. Este modelo es más complejo, requiere más variables para simular el comportamiento del endurecimiento, pero permite representar tanto el estado de esfuerzos triaxial como general. Un detalle es que algunos de sus parámetros no pueden determinarse directamente mediante pruebas de laboratorio y deben estimarse a partir de otros datos del suelo. Otra de las funciones que se incorporaron fue para definir las condiciones de agua en un caso de análisis por etapas constructivas. Entre ellas, una permite establecer una presión de agua no hidrostática en un set de malla específico, utilizando una función que relaciona la posición y la presión aplicada. Asimismo, se puede definir condiciones de presión de poro en uno o varios sets de malla dentro del análisis. Dentro de las opciones que tenemos disponibles está la función head, que define un nivel de agua específico para cada malla, la función dry, que elimina completamente la presión de agua en la malla, la hidrostática, que aplica una presión hidrostática en la parte superior de la malla, y esto está basado en una función, y la opción de user define, que permite definir manualmente la presión
en la parte superior e inferior de cada set de malla y de igual forma utilizando una función personalizada. Otra función que se incluyó es la herramienta Soil Test. Esta simula pruebas de laboratorio sin necesidad de elaborar un modelo completo de elementos finitos. Esta herramienta permite comparar el comportamiento establecido por el modelo constitutivo del suelo y los parámetros obtenidos de pruebas de laboratorio o correlaciones con investigaciones de campo. Se pueden simular varios ensayos, por ejemplo, la triaxial, consolidación, prueba de tensión controlada o constante, el corte directo y una prueba general donde se definen condiciones de esfuerzo y de formación de manera arbitraria. Soil Test es compatible con cualquier modelo constitutivo, ya sea un modelo estándar o un modelo personalizado por el usuario. Otra herramienta es Infinite Element, que se utiliza para representar un entorno que se extiende infinitamente, lo que permite simular las condiciones de borde en un modelo sin necesidad de incluir toda la región exterior. Estos elementos se aplican a mallas bidimensionales o tridimensionales para replicar el comportamiento del entorno alejado del área de interés, lo que reduce pues la cantidad de elementos que vamos a estar utilizando. Son compatibles con todos los tipos de análisis, excepto con el análisis dinámico, en el cual en su lugar se utilizan elementos de campo libre. Un detalle importante es que no se pueden aplicar cargas ni condiciones de frontera directamente en los nodos del elemento infinito. Para el material constitutivo de esta propiedad de elemento infinito, es posible adoptar el material de elemento adyacente o elegir un material definido por el usuario. Y respecto al postprocesamiento, los resultados del análisis pueden exportarse como archivos de imagen o documentos en Word. Ahí está. Em, que bueno, el documento de Word, como lo pueden ver, incluye imágenes. Y si son los archivos guardados como imagen, esto puede ser como una extensión PNG, JPG o BMP. El proceso consiste en seleccionar una etapa específica o considerar todos los casos de análisis definidos. Por ejemplo, el desplazamiento vertical para todas las etapas y ya no es necesario ingresar en cada una de las etiquetas para activarlo. Los estilos del postprocesamiento son gestionables, es decir, se pueden guardar, exportar e importar para seleccionar estos mismos resultados y replicarlos automáticamente en otros análisis. También otra de las funciones que se incluyeron en el postprocesamiento fue la función de prop, em, que esto nos permite ver el resultado de manera exponencial o decimal, asimismo especificar cuántos decimales se requieren. Y para la versión 2023 se mejoró también el tamaño del número para no tener que acercarnos en la zona de interés, sino tener el modelo completo e definir cuál va a ser el tamaño de la fuente. Listo. Ahora, para el año 2017, respecto a las funciones del preprocesamiento, se incluyó la función cPage Cutoff. Esta se utiliza para proporcionar fronteras impermeables. Puede definirse en modelos unidimensionales, ya sea truss o beam, y en elementos bidimensionales, por ejemplo, un shell. Esto pues va a depender si nuestro modelo es bidimensional o tridimensional. Además, es posible decidir si se prefiere el paso de flujo o no. También ahí tenemos como una casillita para poderlo activar. En el caso de la etapa de análisis, se incluyó el cálculo de K sub 0. El coeficiente de presión de tierras en reposo en GTS-NX puede calcularse automáticamente a partir de parámetros como el ángulo de fricción, la relación de sobreconsolidación y el coeficiente de Poisson, dependiendo del modelo constitutivo seleccionado. Además, el programa ofrece la posibilidad de introducir el valor manualmente
o definir una condición anisotrópica según las necesidades del análisis. En el postprocesamiento, en análisis directos, dependientes del tiempo, como son la consolidación, el flujo, análisis totalmente acoplados y dinámicos, la herramienta History Output Control permite obtener la salida de resultados en forma de tablas o gráficos para ciertos nodos de interés. Una vez definidos estos nodos, en el análisis case, vamos al Output Control y se puede elegir una salida de resultados particular o todas las salidas necesarias. Y también se incluyó Extract Result. En versiones anteriores, al cambiar el tipo de resultado, todas las etapas seleccionadas se reiniciaban, obligando al usuario a seleccionar cada etapa nuevamente. En esta versión, o a partir de esta versión, las etapas seleccionadas se mantendrán así incluso cuando se cambie el tipo de resultado, lo que agiliza el proceso de análisis. 2018. En esta versión, en la parte de análisis, se incorporó el método de estado inicial mejorado que calcula el desplazamiento actual utilizando la relación de factores de carga entre la etapa actual y la anterior, multiplicando por el desplazamiento de la etapa previa. Este método es eficiente en términos de tiempo y recursos computacionales para cálculos iterativos, lo cual ofrece resultados más cercanos a la solución exacta que las estimaciones basadas en rigidez elástica, especialmente en materiales con alta plasticidad. Se recomienda utilizarlo junto con el método de rigidez inicial y el de sobrerelajación, que mejora la convergencia ajustando la fuerza de desequilibrio mediante un coeficiente cuyo valor predeterminado es 1.2 y no debe exceder 2.0. También, en versiones anteriores de GTS, para un análisis tiempo-historia no lineal, era necesario generar la gravedad como una carga dinámica para realizar el análisis de peso propio. Ahora, al activar la opción de análisis por peso propio en Análisis Control, el peso propio será considerado automáticamente dentro del análisis interno, sin necesidad de definirlo como una carga dinámica. Y respecto al postprocesamiento, la deformación del modelo ahora se puede visualizar con líneas punteadas, activando la opción de Dotted Line en la ventana de Properties. Y también se implementaron mejoras en GTS NX para permitir la importación de archivos CAD en formatos como STIP, IGES, ASIS, entre otros. Esto igual ayuda a importar elementos sólidos, continuar con la conexión geométrica y seguir con el mallado. Para el año 2019, algunas de las herramientas que se implementaron en el preprocesamiento fue Divide Mesh Set, que después de generar una malla tridimensional, esta se puede dividir utilizando una superficie plana o actualmente una superficie irregular. Esta función es útil para separar una malla que se creó como una unidad única, permitiendo pues esta subdivisión asignar tal vez un material distinto o generar dos capas de suelo. Otra de las herramientas es el Layer Control, que se incorporó esta herramienta adicional a lo que ya teníamos como el Size Control y nos permite generar múltiples capas de malla alrededor de secciones circulares, por ejemplo, túneles. Esto con el objetivo de optimizar la precisión en los resultados debido a la concentración de esfuerzos. El usuario puede seleccionar la superficie y los bordes circulares, definir el número de capas, la altura total de estas y ajustar la tasa de crecimiento. En la parte de análisis se incluyeron nuevos análisis térmicos por etapas constructivas, como transferencia de calor, esfuerzo térmico y filtración.
Estos análisis permiten modelar variaciones térmicas en el suelo causadas por cambios ambientales o la construcción de estructuras. La energía térmica puede transferirse por conducción o convección. Los resultados incluyen la distribución de temperatura, gradientes y comportamiento esfuerzo-deformación térmica, además de simular condiciones hidromecánicas. Em, en el análisis tiempo-historia más SRM, este tipo de análisis nos va a permitir obtener factores de seguridad mínimos en determinados incrementos de tiempo. El análisis requiere dos condiciones de frontera, una para el análisis tiempo-historia no lineal y la otra para llevar a cabo el análisis de reducción de resistencia. En el postprocesamiento, con FlowPath es posible guardar y visualizar de forma independiente las líneas de flujo según el método seleccionado, ya sea eligiendo nodos o superficies. Al activar o desactivar la selección de cada línea, se puede controlar su visualización. Otro resultado es el nivel de agua. Con esta herramienta es posible seleccionar un valor específico y mostrar un área o rango de valores dentro o fuera de ese valor definido. Esta herramienta permite establecer la posición del nivel freático al asignar un valor de 0 a los resultados de presión de poro. Además, se pueden exportar las coordenadas de las isolíneas en modelos 2D y de la isosuperficie en modelo 3D en formatos de archivo de texto. 2020. En esta versión, respecto al preprocesamiento, se puede estimar las propiedades no saturadas del suelo a partir de la distribución granulométrica, relación de vacíos, gravedad específica y densidad. La distribución granulométrica debe definirse antes de ingresar la función del suelo parcialmente saturado. Esta distribución se crea automáticamente al ingresar el tamaño de partícula y la tasa de transmisión acumulativa. La curva característica suelo-agua se puede crear mediante la distribución granulométrica, seleccionando la estimación de las propiedades parcialmente saturadas definidas por el usuario o a partir de los datos del contenido de humedad. Otra función que se incluyó es secciones compuestas. Estas secciones se pueden definir para elementos unidimensionales, truss, beam, embedded truss o embedded beam. Actualmente se puede incluir la sección compuesta definiendo los datos del acero y del concreto, ya sea ingresándolos directamente o seleccionándolos de la base de datos. Otra función es la compatibilidad con Leapfrog, esto para importar modelos de bloques en proyectos de minería. La herramienta convertidor de modelos mineros permite importar datos de software de modelamiento minero o geológico, como DataMill o Leapfrog, facilitando la transferencia de modelos geológicos y su integración con el programa. El modelo transferido incluye todos los bordes y los contornos especificados. Los bloques se convierten en elementos finitos volumétricos con ciertas propiedades de material que pueden ajustarse según sea el caso necesario. Respecto al análisis, ustedes saben que al modelar elementos sólidos solo se pueden obtener resultados de esfuerzo y deformación. Para superar esta limitación, se incluyó el elemento Virtual Beam, que se genera a partir de los elementos sólidos existentes, ya sea bidimensional o tridimensional, permitiendo extraer fuerzas axiales, momentos y cortantes. El Virtual Beam lo genera como un set de malla y al activarlo durante el análisis, ya sea directo o por etapas constructivas, se crea un plano 3D que se orienta en la dirección normal de la viga. La fuerza total que actúa sobre el Virtual Beam se calcula sumando las fuerzas individuales de los elementos que se encuentran en el mismo plano, considerando la dirección local. Es importante mencionar que la ubicación del Virtual Beam dentro de la malla del elemento sólido influye en los resultados, por lo que es necesario seleccionar cuidadosamente su posición para garantizar que las mediciones sean adecuadas según el caso de estudio.
También se incluyó el modelo PM4SAM, que simula el comportamiento de la arena bajo carga dinámica, incluyendo la generación de la presión de poro y fenómenos de licuación. Este modelo se fundamenta en la teoría plástica, utilizando tensiones efectivas para su definición. Su implementación se realiza a través de integración implícita, extendiendo el modelo original de integración explícita. En el dominio elástico, PM4SAM representa un comportamiento elástico no lineal donde el módulo elástico varía en función de la presión. Otro modelo constitutivo que se incorporó o mejoró en esta versión fue Joint Rock Mass, que este modelo se utiliza para simular rocas con fracturas o discontinuidades. Se puede definir hasta 3 familias de discontinuidades utilizando un método similar al del modelo isotrópico transversal para establecer la dirección y el grado de buzamiento. Además, se pueden incorporar el ángulo de dilatancia, la resistencia a la tensión en cada discontinuidad, permitiendo la aplicación del criterio de falla de Moore-Coulomb en la roca intacta. Los parámetros como el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y la cohesión son equivalentes a los del modelo Moore-Coulomb. El comportamiento elástico anisotrópico se define a través de los parámetros alfa 1 y alfa 2 de la primera discontinuidad, mientras que las discontinuidades 2 y 3 se centran en la falla plástica. 2021. En esta versión se ha actualizado la propiedad de tabla estaca para elementos unidimensionales, permitiendo seleccionar secciones estándar tipo U o Z, además de las ya disponibles en un estándar coreano. Al seleccionar el tipo de elemento, el área y el momento de inercia se calculan automáticamente en la ventana de propiedades, lo que facilita la definición de estos elementos en el modelo. Respecto a una carga arbitraria, ahora es posible asignar cargas arbitrarias en diversas ubicaciones o áreas sin necesidad de depender de nodos o conexiones de elementos específicos. Esta función mejora la aplicación de cargas en situaciones donde el tamaño de la malla o la distribución no coinciden exactamente con la ubicación deseada para la carga. Respecto al análisis, se incorporó el modelo constitutivo GHE-S para aplicaciones dinámicas en ferrocarriles. Este modelo considera el comportamiento no lineal de los materiales bajo cargas dinámicas utilizando la ecuación general hiperbólica para describir la respuesta del material a las deformaciones. Además, incorpora la ley de historia que refleja cómo cambia las propiedades del material, como la rigidez y la capacidad de deformación, basándose en la ley de Massing para ciclos de carga y descarga. También se incluyó el modelo North-Sand, diseñado para simular el comportamiento de suelos granulares como arenas y limos bajo carga, basándose en la teoría del estado crítico. Este modelo, que inicialmente se desarrolló a partir del comportamiento de arenas en presas de relaves, es ampliamente aplicable para arcillas limosas y arenas. Su principal característica es la incorporación de un parámetro de estado que refleja la diferencia entre la relación de vacíos actual y la del estado crítico, lo cual permite capturar el comportamiento no lineal del suelo, incluyendo la transición entre dilatancia y contracción. Northsand requiere relativamente pocas propiedades del suelo, las cuales pueden obtenerse a través de pruebas de laboratorio y ensayos in situ, facilitando su implementación en comparación con otros modelos un poco más complejos. Y también se incluyó esta opción que durante un análisis de consolidación o tiempo-historia no lineal sea posible ejecutar un análisis de estabilidad por el método de reducción de resistencia en etapas especificadas por el usuario. Al seleccionar esta opción, TSRM, se realizará el análisis de estabilidad finalizando el intervalo de tiempo de la etapa en curso.
En esta versión es posible reiniciar el análisis desde el último paso convergente de una etapa particular. Esta función es aplicable para análisis estáticos no lineales, análisis de consolidación y análisis acoplados por etapas constructivas. Cuando se trata de cualquier otro tipo de análisis, es necesario ingresar al análisis control del stage set y activar Save for Restart para cada una de las etapas. Ejecutamos el análisis y posteriormente será posible reiniciarlo a partir de una etapa en particular. Otra de las actualizaciones fue que al eliminar los elementos de interfaz, las mallas vuelvan a fusionarse de manera automática. También vamos a poder ocultar o mostrar todos los niveles de agua de cada una de las etapas con un solo clic. Esto va a simplificar considerablemente la gestión de todos los elementos y no vamos a alentar el modelo. En la parte de análisis, ahora se incluye una pestaña que permite considerar el comportamiento del material no drenado en el análisis control. Y esto nos evita estarlo haciendo de forma manual en cada una de las etapas dentro del stage set. Se incorporaron dos modelos constitutivos referentes al concreto. El primero genera o simula las grietas distribuidas para el concreto. Simula la compresión del concreto mediante un modelo elastoplástico isotrópico tradicional, mientras que la tensión se representa a través de un modelo de grietas distribuidas. Esta metodología permite simular la formación de grietas ajustando la tensión y la rigidez en el punto de integración sin necesidad de reconfigurar la malla. Los resultados permiten visualizar la tensión y el ancho de las grietas en el concreto. El ancho de la grieta se determina en función del tamaño del elemento, lo que evita la dependencia de la malla. Para elementos bidimensionales, el ancho de la grieta se calcula a partir de la raíz cuadrada de un área, mientras que para un modelo tridimensional se obtiene a partir de la raíz cúbica de un volumen. El segundo modelo constitutivo tiene la capacidad de simular de manera general el comportamiento del concreto y otros materiales frágiles, incluidos los elementos de mampostería. Está diseñado específicamente para aplicaciones en las que el concreto no está confinado y está expuesto a cargas dinámicas, como las generadas durante un sismo. Además, el modelo permite la incorporación de funciones que representan las curvas de endurecimiento por compresión, daño por compresión, el ablandamiento por tensión y el daño por tensión. Con este modelo constitutivo se pueden describir diversos comportamientos del concreto, incluyendo cambios en el rendimiento bajo esfuerzos de tensión y compresión, variaciones en la rigidez elástica debido a los procesos de carga y descarga en ambas condiciones, así como los efectos de recuperación de la rigidez durante los ciclos de carga y descarga. En esta versión también es posible realizar análisis de fatiga sobre un caso de análisis lineal. Este análisis puede llevarse a cabo en función del esfuerzo y la deformación. El ciclo de vida y el daño por fatiga se pueden evaluar mediante diversos métodos de corrección de esfuerzos promedio, como Goodman, Gerber y otros. También se integró el módulo de estabilidad de taludes de Midas SoilWorks, que permite realizar análisis utilizando el método de equilibrio límite con dovelas, eligiendo el criterio de Bishop, Spencer, Chambon, Fellenius, Price o Sarma. Se obtendrá la superficie de falla y el diagrama de cuerpo libre para cada dovela. Adicionalmente, este módulo va a permitir realizar análisis de sensibilidad y probabilidad. En análisis sísmicos, el sismo de entrada es aplicado en la base del modelo. Si utilizamos una señal obtenida de un afloramiento rocoso, utilizar una base rígida en el modelo puede proporcionar resultados incorrectos. En estos casos se utiliza la base compatible, la cual tiene la capacidad de retirar los efectos de las ondas descendentes presentes en las señales adquiridas en afloramientos rocosos. A nivel numérico, cuando se aplica la base compatible,
la mitad del movimiento de entrada, ondas descendentes, son absorbidas por un amortiguador y la otra mitad es aplicada al nodo de la base del modelo. El usuario tendrá la opción de elegir entre una base absorbente, compatible o rígida. Y otro detalle es que las condiciones de frontera de base compatible y absorbente también se pueden asignar en la base de los elementos de campo libre. El usuario tendrá la opción de seleccionar el tipo de amortiguamiento adecuado para este tipo de elementos. Finalmente, respecto al postprocesamiento, tenemos la función onCurveDiagram que se ha ampliado para incluir la visualización de resultados en la superficie de elementos sólidos o elementos bidimensionales. Esto permite que los resultados de tipo shell se interpreten de manera gráfica con mayor facilidad, mejorando la comprensión de su comportamiento. Y otro detalle es que anteriormente para los elementos BIM solo era posible extraer resultados en los puntos I y J. Ahora se ha añadido más ubicaciones para extraer los resultados, ya sea el nodo 1, nodo 2, nodo 1 promedio, nodo 2 promedio, nodo 1 cuarto, nodo 2 cuartos o nodo 3 cuartos, lo que permite obtener datos según el número de segmentos de los elementos BIM definidos en el análisis case y después en el output control. Y llegamos a la versión 2024. En esta versión, el wizard por etapas constructivas tuvo ciertas modificaciones. Anteriormente, esta función estaba limitada al análisis de esfuerzos. Ahora permite análisis unidireccionales de flujo y esfuerzos, lo que permite realizar una definición secuencial para ambas etapas. Es posible seleccionar otro tipo de análisis, pero va a requerir ciertas modificaciones manuales en el Construction Stage. Ahora, la fricción del pilote respecto a la profundidad se puede considerar ingresando directamente la profundidad total del pilote y la fuerza cortante máxima correspondiente, lo cual elimina la necesidad de crear interfaces individuales para cada capa. Esta actualización presenta tres métodos para definir la interfaz del pilote, ya sea definiendo directamente la fricción y la rigidez para todo el pilote, mediante las curvas de fricción y rigidez al corte en función de la profundidad o definiendo la curva PY en relación a la profundidad. Y también se incluyó el modelo constitutivo Bowl, que está diseñado para abordar la licuación causada por cargas sísmicas, modelando la dilatancia provocada por el corte multidireccional. Este modelo se enfoca en la dilatancia del suelo, considerando tanto la expansión cuando las partículas se deslizan unas sobre otras y se elevan, como la contracción cuando caen en los huecos entre otras partículas y se acomodan, además de la deformación cíclica acumulada verticalmente. Y también se incluyó el fluido de oscilación. Es esencialmente un elemento de fluido diseñado para analizar el impacto de las fuerzas hidrodinámicas en presas y estructuras de soporte. El movimiento oscilante en tanques, el transporte de materiales para aceites, entre otros, puede simularse con este modelo constitutivo. Para este tipo de fluido se debe ingresar el módulo de compresibilidad y el peso unitario. Este material solo es compatible con el análisis de valores propios y análisis de tiempo-historia, y también puede incorporarse en las etapas constructivas para los tipos de análisis mencionados. Cuando se define este tipo de elemento, es necesario establecer la superficie libre del fluido y las zonas de interacción entre el fluido y el terreno u otros elementos estructurales. Estas superficies se definen como un set de malla con la propiedad Fluid Boundary, especificando tanto para la superficie libre como para las zonas de interacción del fluido con el terreno o elemento estructural. Esta propiedad
puede ser de tipo línea para modelos bidimensionales o plana para modelos tridimensionales. Por defecto, el método de reducción de resistencia evalúa la estabilidad general del modelo, detectando secciones vulnerables de manera global. Ahora, se puede definir áreas específicas para evaluar la estabilidad local, lo cual es de suma importancia en proyectos como son presas y minas. Las zonas de inclusión se establecen como condiciones de frontera. Únicamente se pueden utilizar en el análisis de etapas constructivas, donde vamos a activar o a desactivar según las necesidades del análisis. También en esta versión se añadió un ítem o una etiqueta en el árbol de trabajo dentro de la sección de análisis que proporciona acceso directo a los casos de combinación de carga. Ahora es posible convertir estas combinaciones de carga en casos de carga que estarán disponibles en el set de cargas estáticas del árbol de trabajo. Se incluyó también un análisis de esfuerzos, flujo, estabilidad de taludes y tiempo historia no lineal. Esto permite, por ejemplo, en el análisis de una presa, considerar el estado inicial de esfuerzos, las consecuencias del cambio de la saturación del terreno debido al flujo de agua, evaluar la estabilidad global de la estructura o también local y considerar el comportamiento bajo un elemento sísmico. Todo esto en un mismo análisis. Otra actualización es que anteriormente el análisis semiacoplado de flujo y esfuerzos requería que las etapas de flujo y esfuerzos se definieran de manera separada. Actualmente se agregó una nueva función que permite definir la etapa de filtración y de esfuerzos dentro de una misma, lo que va a simplificar pues el proceso de análisis. También se incluyó otra función que permite considerar la propiedad saturada o parcialmente saturada en un mismo análisis. Los parámetros de resistencia, como la cohesión y el ángulo de fricción, varían entre las condiciones saturadas y parcialmente saturadas de un material. Por lo tanto, ahora se pueden definir dos propiedades diferentes para el mismo material. El software ajusta automáticamente las propiedades correspondientes según la presión de poro desarrollada al activar la condición de frontera cambio automático de propiedad por presión de poro. Este ajuste se regula según el régimen de presión de poro en la matriz del suelo, lo que genera diferencias en los resultados según el grado de saturación del material. Respecto al postprocesamiento, se ha incorporado una herramienta para evaluar la capacidad del revestimiento del túnel, es decir, del conjunto acero-concreto. Este método permite calcular las propiedades de la sección equivalente y generar gráficos de demanda-capacidad de manera separada para el acero, nervaduras, vigas y concreto lanzado, basándose en los resultados del análisis del momento flexor, fuerza cortante y fuerza axial que el usuario ingrese. Además, es posible configurar las propiedades de la sección del revestimiento de concreto y acero, así como los factores de seguridad para los gráficos de demanda y capacidad. Estas son algunas de las actualizaciones que ha tenido Midas GTS NX. Como lograron observar, desde su origen y hasta la fecha, el software ha experimentado una evolución significativa y es claro que nada de esto sería posible sin ustedes. De verdad, muchas gracias por ser parte de nuestro viaje. Ahora, voy a dejar un espacio para preguntas. Por favor, ingrésenlas en el chat y en un momento más responderemos algunas de ellas. Mientras veo aquí que la mayoría de los conectados son usuarios, entonces quiero aprovechar este espacio para mencionarles qué es lo que incluye el servicio de soporte y mantenimiento. Ustedes, al pagar este servicio de mantenimiento, van a tener acceso a las actualizaciones del programa, en este caso la versión 2024. Por favor, si todavía no tienen el enlace de descarga,
nos pueden contactar y nosotros con gusto se los enviamos. Adicionalmente, podrán ingresar a la plataforma global de soporte, donde tenemos el compromiso de responder en un periodo menor a 24 horas y, haciendo un paréntesis, tiene poco que cambiamos esta plataforma, así que si alguien tiene problemas para ingresar o subir sus consultas, por favor, también pónganse en contacto con Franco o conmigo y con mucho, con mucho gusto los vamos a asesorar en este proceso. Otro beneficio que tienen es el acceso a nuestra plataforma de aprendizaje, donde se tienen 14 cursos para la parte de Midas GTS NX. Únicamente es necesario que soliciten su cupón de ingreso para que no sea necesario que lo paguen. Viene el tutorial, los modelos, las grabaciones, el paso a paso y al finalizar se les da un certificado de que concluyeron satisfactoriamente el curso. Para los que aún no son nuestros usuarios, les comento que al adquirir la licencia se les brinda un entrenamiento personalizado. Esto va de acuerdo con el tipo de licencia que adquieran. Pueden ser 4, 6 u 8 horas de capacitación personalizada respecto a los temas específicos que desarrolla la compañía. Estabilidad, pilas, dinámico, lo que sea necesario para que puedan aplicar sus proyectos en Midas GTS NX. Y bueno, continuaremos invitándolos a nuestros eventos académicos propios. Haciendo un pequeño paréntesis, aquí en Ciudad de México estamos realizando cursos de manera presencial cada fin de mes, entonces les estaremos enviando la información para que en su caso puedan estarnos acompañando. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas. Denme un segundito, por favor, para irlas acomodando y ahorita respondemos.